4 hombres desaparecen en el hielo, sin rastro, sin cadáveres, sin respuestas. Un varón, un astrónomo, 2 guías nativos. Se los tragó el Ártico, buscando una tierra que nunca existió. O sí existió. Porque durante más de 100 años, exploradores, científicos, marineros experimentados, todos vieron lo mismo desde el mismo punto. Montañas en el horizonte norte, costas rocosas emergiendo del hielo, una isla, o quizás un continente, que aparecía en días claros y desaparecía en la niebla. La llamaron la Tierra de Sánikov, y costó vidas, fortunas, reputaciones. Expediciones enteras se lanzaron a buscarla. Aviones la sobrevolaron. Rompehielos surcaron el océano helado tratando de alcanzarla. Pero cada vez que alguien se acercaba, la tierra se desvanecía, como un espejismo, como un sueño, como si el Ártico jugara con la mente humana. ¿Locura colectiva? ¿Espejismos ópticos? ¿O algo más? Bienvenidos a Historias al Límite. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los misterios geográficos más fascinantes y trágicos del siglo XX. Una historia sobre tierras fantasmas, expediciones perdidas y la obsesión humana por descubrir lo desconocido. Una historia donde la línea entre la realidad y el mito se difumina como la niebla ártica. Una historia que comienza no con científicos ni con héroes nacionales, sino con un cazador de huesos. Déjenme llevarlos al inicio. Al año 1809. A las islas más remotas del Ártico siberiano, donde un hombre llamado Yakov Sánikov, un comerciante, un buscador de fortunas, estaba a punto de ver algo que cambiaría la historia de la exploración polar. Pero antes de llegar a ese momento, necesitan entender qué diablos hacía Sánikov en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Y la respuesta es tan simple como sorprendente. Huesos. Huesos de mamut. Imaginen esto. Principios del siglo XIX. La demanda de marfil en Europa y Rusia es enorme. Se fabrican bolas de billar, objetos de arte, piezas de lujo. Pero el marfil de elefante es caro y limitado. Entonces alguien descubre que en el norte helado de Siberia, en islas remotas donde nadie vive, yacen miles de esqueletos de mamuts preservados en el hielo. Marfil gratis. Toneladas de marfil, esperando ser recolectado. Y así nace un negocio. Peligroso, difícil, pero increíblemente lucrativo. Un par de colmillos de mamut pesaba en promedio 80 kilos. En las ferias de Yakutsk, pagaban 20 a 25 rublos por cada 16 kilos. Hagan las cuentas. Encontrar un solo mamut completo podía reportar más de 200 rublos. Una fortuna en esa época. Suficiente para vivir cómodamente un año entero. Yakov Sánikov era uno de estos cazadores de huesos. Un comerciante sin educación formal pero con un instinto extraordinario para la supervivencia en el Ártico. Viajaba solo, con trineos tirados por perros, a islas donde no había pisado pie humano. Donde el único sonido era el viento. Donde la temperatura podía caer a menos 40 grados. Donde un error significaba la muerte. Y fue el primero en llegar a varias islas del archipiélago de Nueva Siberia. La isla Stolbovoy, la isla Fadeyevsky, Nueva Siberia misma. Las descubrió, las cartografió, y el gobierno ruso, reconociendo su valentía y sus aportes geográficos, le otorgaba derechos exclusivos para extraer marfil de mamut de cada nueva isla que descubría. Durante 2 o 3 años, nadie más podía tocarlas. Era un trato justo. Tú descubres. Tú te quedas con la riqueza, pero no piensen en Sánikov como un simple mercader codicioso. Este hombre era un explorador nato. Realizó travesías que científicos de la época consideraban suicidas. Solo. Con equipo mínimo. Cruzó estrechos helados que hoy llevan su nombre. El estrecho de Sánikov, entre las islas Mali, Liakovsky y Kotelny, fue nombrado en su honor, para 1809. Sánikov
Ya era una leyenda viva en los círculos polares. Así que cuando se organizó una expedición oficial al archipiélago de Nueva Siberia, liderada por el oficial Matvei Gedenstrom, Sannikov fue contratado como guía principal. Él conocía el terreno, conocía el hielo, conocía los peligros. La expedición fue un éxito. Cartografiaron islas, describieron la fauna, documentaron todo, y al regresar, el gobernador general de Siberia escribió en su informe: en todas estas tierras no existe bosque alguno. Los animales que habitan son osos blancos, lobos grises y blancos, una gran cantidad de renos, zorros árticos en abundancia, y ratones blancos y pardos. Entre las aves, en invierno solo se encuentran perdices blancas. Pero en verano, según la descripción del comerciante Sannikov, hay una gran cantidad de gansos que mudan allí, además de patos, chorlitos y otras aves menores en abundancia. Todo normal hasta aquí, un informe científico estándar. Pero entonces viene el párrafo que lo cambiaría todo. Durante la expedición, mientras exploraban la costa norte de la isla Kotelny, la isla más septentrional del archipiélago, sucedió algo extraordinario. Un día claro, una rareza en esas latitudes. Sannikov estaba observando el horizonte con su catalejo, y allí, muy al norte, más allá del mar helado, vio siluetas de montañas. Tierra. Había tierra allí. No era una ilusión pasajera. Las montañas eran claramente visibles, estables, reales. Sannikov las observó durante horas, y tomó una decisión. Intentaría llegar. El mar al norte de Kotelny estaba congelado. Preparó su trineo, sus perros, sus provisiones, y se lanzó sobre el hielo hacia aquellas montañas fantasmales. Pero escuchen esto. Después de varios kilómetros, el hielo se abrió. Una polinia, una zona de aguas abiertas, enorme, insuperable. Le bloqueó el camino, intentó rodearla, buscó pasos, nada. La polinia se extendía kilómetros en ambas direcciones. Tuvo que regresar, derrotado, frustrado, pero convencido de algo. Según sus cálculos, solo le faltaban 40 kilómetros. 40 miserables kilómetros para llegar a aquella tierra desconocida. Gedenstrom, el líder de la expedición, anotó el descubrimiento en sus mapas. Tierra vista por Sannikov desde este punto. Y así nació el nombre. Tierra de Sannikov. ¿Podría haber sido un espejismo? ¡Claro! El Ártico es famoso por sus ilusiones ópticas, el sol reflejándose en el hielo. Las inversiones térmicas pueden crear visiones de tierras que no existen. Montañas flotantes, islas fantasmas. Es común. Pero escuchen esto. En los años siguientes, otros exploradores visitaron la misma zona. Y tiempo tras tiempo, alguien reportaba lo mismo. Una línea azulada en el horizonte, característica de tierra cercana. Huellas de renos que caminaban hacia el norte sobre el hielo y nunca regresaban. Bandadas de aves migratorias que volaban al norte. Desaparecían del radar y luego retornaban semanas después del mismo sector. Algo estaba allí, o al menos todos lo creían. Y como era de esperarse, intentaron alcanzarla una y otra vez. Barcos, trineos, expediciones enteras, pero siempre, algo bloqueaba el camino. Campos de hielo impenetrables, polinias que aparecían de la nada, tormentas repentinas, nieblas densas que ocultaban todo. Era como si esa zona del océano estuviera maldita, como si el Ártico protegiera celosamente ese pedazo de tierra. Piensen en esto. Durante casi un siglo, desde 1809 hasta principios del siglo XX, la tierra de Sannikov permaneció en los mapas como una nota al pie. Tierra reportada, no confirmada, posición aproximada, un enigma geográfico, una promesa, una obsesión. Irónico, ¿verdad? Perseguir algo durante 100 años, solo para descubrir que desapareció justo antes de que pudieras alcanzarlo,
Y entonces, en 1886, 77 años después de Sánikov, apareció el hombre que dedicaría su vida, y finalmente la perdería, buscando esa tierra esquiva. Su nombre era Eduard von Toll, barón Eduard von Toll, nacido en 1858 en Reval, hoy Tallinn, en Estonia. Provenía de una antigua familia de nobles alemanes del Báltico, un hombre educado, culto, apasionado por la ciencia natural. Su primera expedición no fue polar en absoluto. Viajó al norte de África, a Argelia, donde estudió la flora, la fauna, la geología del desierto. Pero algo lo atrajo hacia el norte, hacia el frío, hacia lo desconocido. En 1885, Toll exploró la cuenca del río Yana en Siberia Oriental, y al año siguiente, 1886, llegó a las islas de Nueva Siberia, específicamente a la isla Kotelny, la misma isla desde donde Sánikov había visto su tierra misteriosa 70 años antes. Y entonces, en un día despejado de verano, sucedió. Toll estaba en la costa norte de Kotelny, observando el horizonte, y allí, exactamente donde Sánikov la había reportado, vio la tierra, las montañas, los contornos. Esto es lo que escribió. En días claros de verano, desde el extremo norte de la isla Kotelny, en el archipiélago de Nueva Siberia, bajo los 76 grados de latitud norte, se distinguen 4 montañas que se elevan ligeramente sobre el horizonte septentrional. Esta es la tierra de Sánikov, aún no alcanzada por nadie. ¿Se dan cuenta? No fue un vistazo fugaz. Toll la observó detenidamente, durante horas, con instrumentos científicos, y no solo vio montañas, describió su forma, su geología probable. En la tierra de Sánikov, que vi a la distancia desde el extremo norte de la isla Kotelny, durante el clima claro del verano de 1886, se observan montañas tabulares, cuya forma permite suponer que son también de origen trap, es decir, compuestas de rocas magmáticas. Toll no era un comerciante sin educación, era un científico, un geólogo capacitado, y estaba absolutamente convencido de que aquella tierra era real. Más aún, basándose en sus observaciones geológicas, teorizó que al norte de las islas de Nueva Siberia existía todo un archipiélago desconocido, quizás tan grande como la tierra de Francisco José, quizás rico en minerales, pero no pudo ir. No inmediatamente. Tenía que regresar. Tenía que presentar sus descubrimientos, conseguir financiación, organizar una expedición apropiada. Pasó años en San Petersburgo, sistematizando datos, publicando estudios. Se casó, lideró otras expediciones menores. Y ahora viene lo crucial. La idea de la tierra de Sánikov nunca lo abandonó. Era su obsesión, su santo grial. Y finalmente, en 1893, en una reunión de la Sociedad Geográfica Imperial Rusa, presentó su plan, una expedición a gran escala, con un barco rompehielos especialmente diseñado, científicos, equipo de supervivencia para años. El objetivo, alcanzar la tierra de Sánikov, cartografiarla, reclamarla para Rusia y quizás descubrir el enorme archipiélago que él sospechaba existía allí. La propuesta fue aprobada, le dieron financiamiento, le construyeron un barco, la goleta Zarya, que significa aurora en ruso. Un barco robusto, reforzado contra el hielo, capaz de soportar inviernos árticos. Imaginen la emoción, la expectativa. Después de casi un siglo de misterio, finalmente alguien iba a resolver el enigma de la tierra de Sánikov. La expedición partió en junio de 1900, del puerto de San Petersburgo. Toll iba como líder científico. El barco llevaba un equipo impresionante, oficiales navales experimentados, entre ellos, un joven teniente llamado Alexander Kolchak,
quien años después se convertiría en el famoso almirante blanco de la Guerra Civil Rusa. Pero en ese momento, era solo un oficial apasionado por la exploración polar. También iban científicos, astrónomos, geólogos, zoólogos, y 2 guías nativos, evenki, expertos en supervivencia ártica. El plan era navegar hacia el norte, atravesar el mar de Laptev, alcanzar las islas de Nueva Siberia, y desde allí, lanzarse hacia el norte en busca de la tierra de Sanikov. Todo comenzó bien. Navegaron hacia el norte, cartografiaron islas menores, recolectaban muestras geológicas, cazaban focas para carne fresca. La moral era alta. Toll estaba eufórico, sentía que estaba cerca. Cada día más al norte, cada día más cerca de su sueño. Pero entonces, como siempre sucede en el Ártico, la naturaleza decidió recordarles quién mandaba. Septiembre. El mes en que el mar del Ártico comienza su transformación. El agua se enfría. Se forman cristales de hielo, primero una capa delgada, luego más gruesa. Y de repente, en cuestión de días, el océano entero se convierte en una plancha sólida. La Zarya quedó atrapada cerca de la isla Kotelny, rodeada, prisionera. Las placas de hielo presionaban contra el casco desde todos los ángulos. El barco crujía, se quejaba, pero resistía. Estaba diseñado para esto. Toll no estaba preocupado inicialmente. Esto era lo esperado. Lo habían planeado. Pasarían el invierno allí, encerrados en el hielo, y cuando llegara la primavera y el deshielo, continuarían su búsqueda. Los primeros meses fueron soportables. Organizaron la vida a bordo, turnos de vigilancia, comidas regulares, clases científicas. Kolchak daba conferencias sobre navegación, Seberg sobre astronomía. Mantenían la rutina, la disciplina, porque sin ella, en el aislamiento polar, los hombres enloquecen. Pero el invierno ártico es brutal. La temperatura caía a -40, -50. El viento aullaba como bestia herida. La oscuridad era total. 24 horas de noche, día tras día, semana tras semana. El sol no aparecía. Ni siquiera un destello en el horizonte. Imaginen eso. Encerrados en un barco de madera, en medio del hielo infinito, en la oscuridad absoluta, sin comunicación con el mundo exterior, sin saber si alguien en tierra firme siquiera recordaba que existían. Y las provisiones disminuyendo. Cada día un poco menos. Cada semana más evidente que las cuentas iniciales habían sido demasiado optimistas. Marzo, abril. La primavera ártica finalmente llegó. El sol regresó. Las temperaturas subieron. De -50 a -20. Un alivio relativo. Los hombres salían a cubierta. Respiraban aire fresco. Esperaban ver grietas en el hielo. Señales de que el mar volvería a ser navegable. Pero el hielo no se rompió. Permanecía sólido, inquebrantable, como si se hubiera fusionado permanentemente con el océano. Mayo, junio, julio, un año completo atrapados. Las provisiones ahora estaban críticamente bajas. El escorbuto comenzaba a aparecer, encías sangrantes, dientes flojos, debilidad extrema. Los hombres perdían peso. Perdían ánimo, y el hielo seguía allí, sólido, burlón, encerrándolos. Toll tomó una decisión. No esperaría más. Iría a pie, sobre el hielo, hacia el norte. Buscaría la tierra de Sanikov, y si no la encontraba, al menos alcanzaría la isla Bennett, una isla conocida más al norte, donde podrían establecer un campamento base y ser rescatados más tarde. Era una jugada arriesgada. Pero Toll era un hombre obsesionado. El 5 de junio de 1902, el barón Eduard von Toll abandonó la Zarya. Con él fueron el astrónomo Friedrich Seeberg y 2 de los guías Evenki, 4 hombres, 3 trineos tirados por perros, provisiones para varios meses, instrumentos científicos y la esperanza de alcanzar la tierra que había perseguido durante 16 años. El resto del equipo, incluido Kolchak,
Se quedó en el barco, esperando, confiando en que Toll regresaría. Pasaron semanas. Los que quedaron en la Zarya seguían atrapados. Y entonces, milagro. El hielo comenzó a romperse. La goleta quedó libre. Pero no podían quedarse. Las provisiones estaban al límite. Tenían que navegar de regreso al continente antes de que el mar volviera a congelarse. Y aquí viene la decisión más difícil. ¿Qué hacer con Toll? Esperarlo, buscarlo. Pero no sabían dónde estaba exactamente. Podría estar en cualquier lugar del vasto océano helado. Y si esperaban demasiado, el barco volvería a quedar atrapado, y todos morirían. Decidieron partir, pero dejaron suministros marcados en puntos estratégicos, mapas, notas, indicaciones de que volverían a buscarlo, y navegaron de vuelta a casa. Imaginen la carga emocional, abandonar a tu líder, a tus compañeros, en el hielo, sin saber si están vivos o muertos. Pero era la única opción racional. La Zarya llegó de vuelta a la civilización en septiembre de 1902. Y de inmediato comenzaron a planear una expedición de rescate. Pero organizar una misión así lleva tiempo, meses. Y mientras tanto, el Ártico ya había vuelto a congelarse. Toll, si seguía vivo, estaba completamente aislado, pasando otro invierno en el hielo. La expedición de rescate finalmente partió en 1903, un año después, liderada por el mismo Alexander Kolchak. El joven oficial se ofreció como voluntario sin dudarlo. Sentía la responsabilidad, el deber, la culpa de haber dejado atrás a su comandante. Kolchak organizó su equipo meticulosamente. Trineos reforzados, los mejores perros, provisiones abundantes. No cometería el mismo error, no fallaría. La travesía fue infernal. Cientos de kilómetros sobre hielo inestable, tormentas, grietas repentinas, temperatura a -30, -40. Los perros aullaban de agotamiento. Los hombres apenas podían hablar con los labios congelados, pero Kolchak los empujaba adelante, implacable, obsesionado. Finalmente, en mayo de 1903, 11 meses después de que Toll partiera, llegaron a la isla Bennett. Es un lugar desolado. Rocas negras cubiertas de nieve, acantilados verticales azotados por el viento, sin árboles, sin vida, solo piedra, hielo y silencio. Kolchak y sus hombres comenzaron a buscar, gritando nombres: «Barón Toll, Zeeberg». Sus voces se perdían en el viento. Sin respuesta, solo eco. Y entonces, uno de los hombres encuentra algo, un montículo de piedras, un cairn, señal humana. Corrieron hacia él. Desmantelaron las rocas con manos temblorosas. Y dentro, envueltos en lona encerada para protegerlos de la humedad, encontraron documentos, cuadernos, los diarios de Edward von Toll. Imaginen ese momento. Kolchak, con las manos congeladas, abriendo esos cuadernos, reconociendo la caligrafía de su comandante, leyendo las últimas palabras de un hombre que sabía que iba a morir. Los diarios contaban una historia devastadora. Toll y sus 3 compañeros habían llegado a la isla Bennett en agosto de 1902. Estaban en buenas condiciones físicas. Tenían provisiones para varios meses. Esperaban confiados ser rescatados cuando el hielo se rompiera. Pero pasaron las semanas, septiembre, octubre. El hielo marino no se abrió. Al contrario, se solidificó más, y con el inicio del invierno ártico, comprendieron la terrible verdad. Nadie vendría. No podían venir. El mar estaba completamente congelado. Permanecerían aislados hasta la próxima primavera. 8 meses más. Las provisiones no alcanzarían. Habían planificado para 3 meses, no para casi un año. Comenzaron a racionar, una comida al día, luego media comida. Cazaban lo que podían. Focas ocasionales, aves, pero en pleno invierno, en esa latitud, casi no hay fauna. Los animales emigran al sur, o hibernan. Las anotaciones de Toll se volvieron más breves.
más sombrías, menos científicas, más personales. Escribió sobre el frío, sobre el hambre, sobre el miedo. Piensen en esto. Un hombre que había dedicado su vida entera a la ciencia, a la exploración. Escribiendo en su diario que probablemente morirá, sabiendo que estas son sus últimas palabras. ¿Qué escribe? ¿Qué dice un hombre así cuando sabe que el final está cerca? Escribió sobre conversaciones con Seberg, planificando, calculando, llegando a la conclusión inevitable: no sobrevivirían el invierno completo en la isla. Tenían que intentar regresar, caminar sobre el hielo de regreso al continente, o a una de las islas mayores donde sabían que la Zarya había dejado depósitos de provisiones. Era una apuesta desesperada. Más de 200 kilómetros de hielo marino, en pleno octubre, cuando las tormentas polares son más feroces, cuando la oscuridad es casi total. Pero quedarse significaba morir con certeza. ¿Al menos caminando? Había una posibilidad, una mínima, ínfima, pero una posibilidad. Y entonces Toll escribió algo que destrozó a Kolchak cuando lo leyó. El varón describía su búsqueda de la tierra de Sannikov desde la isla Bennett. Habían explorado. Habían escalado las colinas más altas. Habían observado el horizonte con telescopios en cada dirección. Nada. No había tierra al norte. No había montañas. No había el archipiélago que él había teorizado. Solo hielo. Hielo infinito extendiéndose hasta el horizonte. No encontramos la tierra de Sannikov, escribió Toll. No existe. 3 líneas. Simples, directas. La admisión de una vida dedicada a perseguir un fantasma. La última entrada estaba fechada el 26 de octubre de 1902. Toll escribía que partirían al día siguiente, que intentarían llegar al continente, que llevaban provisiones para 2 semanas, que confiaban en la providencia. Y terminaba con una nota profesional, casi clínica, indicando exactamente dónde habían enterrado los documentos científicos, las observaciones, los mapas, para que si ellos no regresaban, al menos su trabajo no se perdiera. No había dramatismo, no había despedidas emocionales. Solo la serenidad de un científico aceptando los hechos. La muerte era probable, pero el conocimiento debía preservarse. Kolchak cerró el cuaderno. Y cuentan que lloró. Ese joven oficial que más tarde se convertiría en almirante, que lideraría ejércitos, que enfrentaría pelotones de fusilamiento sin parpadear. Lloró en esa isla desolada sosteniendo las últimas palabras de su comandante. Buscaron durante días. Recorrieron cada rincón de la isla Bennett. Encontraron el campamento abandonado. Latas vacías, equipo descartado, huellas humanas erosionadas por el viento. Pero ningún cuerpo, ningún rastro de los 4 hombres más allá de la costa. Toll, Seberg y los 2 Evenki habían partido hacia el sur sobre el hielo marino. Y simplemente desaparecieron, tragados por el Ártico, sin tumba, sin monumentos, solo la vastedad blanca e indiferente del polo. Kolchak regresó con las notas, con la triste certeza de que Toll había muerto. Pero la noticia de que la tierra no existía no detuvo las búsquedas, porque ¿y si Toll simplemente no la encontró? ¿Y si estaba un poco más al norte? ¿Un poco más al este? Las expediciones continuaron. En 1913, el rompehielos Baywatch, bajo el mando del capitán Boris Vilchitsky, navegó por la zona, buscando, explorando. Y algunos tripulantes también reportaron avistar tierra en el horizonte, pero cuando intentaron acercarse, niebla. Siempre niebla. Y entonces llegó la era de la aviación polar, los años 1930. La Unión Soviética estaba obsesionada con conquistar el Ártico. Aviones sobrevolaron toda la región. Pilotos experimentados, con mapas detallados. Órdenes de encontrar la tierra de Sannikov. Uno de estos pilotos, Valentín Akuratov, escribió sobre su experiencia. El enigma de la tierra de Sannikov.
El estudio de materiales de archivo, las conversaciones con profesores, encendían nuestros corazones con fe en la existencia de esta tierra esquiva. Los argumentos en su defensa sonaban tan convincentes que mi copiloto Cherevichny y yo utilizamos todas las oportunidades legales y semilegales para volar en la zona del océano al norte de las islas de Nueva Siberia. Y con qué minuciosidad, con qué escrupulosa atención, peinábamos los campos de hielo sólido, tratando de encontrar esta tierra seductora. ¿Y qué encontraron? Akuratov continúa. ¿Cuántas veces nos pareció haberla descubierto? Pero con mayor frecuencia. Las montañas vistas a la distancia se disolvían como humo al acercarnos. ¿Y cómo sufrían todos los miembros de la tripulación cuando las costas rocosas, vistas claramente en el horizonte, de repente se envolvían en niebla al aproximarnos, y ya no había nada más? Recuerda un vuelo específico. Una vez vimos no solo cimas de montañas, sino también altos acantilados negros, pero al acercarnos en vuelo rasante, literalmente nos revolcamos en una niebla surgida de la nada. Si la descubrimos, comentó entonces nuestro mecánico de vuelo Chechen, ya no habrá nadie a quien presumírselo. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Pilotos experimentados, con tecnología moderna para la época, todos viendo lo mismo, montañas, costas, y luego, nada, niebla, desaparición. Para 1939, todo el sector donde supuestamente estaba la tierra de Sannikov había sido tan densamente sobrevolado por aviones y surcado por rompehielos, que quedó claro, no había ninguna isla allí. La tierra de Sannikov no existía. Oficialmente, el misterio estaba resuelto. Era un mito, una ilusión óptica, un espejismo colectivo. Pero entonces surge la pregunta que nadie pudo responder satisfactoriamente. ¿Qué vieron todos esos hombres? Sannikov en 1809, Toll en 1886, Kolchak, Vilchitsky, decenas de pilotos en los años 30. No estamos hablando de un solo testigo, ni de un avistamiento fugaz. Estamos hablando de múltiples observaciones, a lo largo de más de 100 años. Desde el mismo punto geográfico, las mismas coordenadas, siempre describiendo lo mismo. Montañas tabulares, costas rocosas, tierra visible en días claros. La teoría más simple es espejismos. El Ártico es famoso por sus ilusiones ópticas, la luz solar reflejándose en el hielo, las inversiones térmicas. Pueden crear imágenes de tierras inexistentes, montañas flotantes. Es un fenómeno real y documentado. Pero aquí está el problema con esa teoría. ¿Cómo explicas que múltiples personas, en diferentes años, vieran exactamente el mismo espejismo? ¿El mismo espejismo en las mismas coordenadas durante más de un siglo? Los espejismos son fenómenos transitorios, cambiantes, no se repiten con tal precisión, y tampoco explica el comportamiento de los animales. Las bandadas de gansos que volaban al norte desaparecían más allá del horizonte y regresaban semanas después. Los renos que caminaban sobre el hielo hacia el norte, siguiendo algún instinto, y nunca volvían. ¿Qué buscaban? ¿Qué los atraía? Segunda teoría. Un iceberg gigante, un témpano de hielo tan masivo que se mantuvo en la misma posición durante décadas, y que finalmente se derritió, o fue arrastrado al océano. Con el desarrollo de la aviación polar, los pilotos efectivamente descubrieron islas de hielo gigantes, témpanos tan grandes que por su relieve parecen tierra firme. A veces contienen inclusiones de roca, a veces tienen vegetación o musgo atrapado en el hielo. Y sí, se han encontrado rastros de animales en ellos, zorros árticos, osos polares. Pero, ¿realmente un témpano de hielo podría servir como lugar de anidación para las enormes cantidades de aves que describió el barón Toll? ¿Gansos? ¿Patos? Parece dudoso. Tercera teoría. Y esta es la que inspiró la famosa novela de Vladimir Obruchev,
La tierra de Sannikov. Un volcán. Esta teoría tiene cierta lógica. El propio barón Toll especuló que las montañas que vio tenían origen volcánico. Montañas Trap, rocas magmáticas. Entonces, teóricamente, podría haber habido una erupción volcánica que hundió la isla bajo el agua. Y aquí está lo interesante. El Ártico en esos años estaba muy poco poblado. Unos pocos nómadas evenki pastoreando renos. Si un volcán hubiera erupcionado en medio del océano helado, ¿lo habrían notado? ¿Lo habrían registrado? Tal vez no. Un rugido lejano, un temblor, podría haber pasado desapercibido. Una erupción volcánica podría haber destruido la isla completamente, o hundirla bajo las olas. Y esto también explicaría la misteriosa niebla que siempre rodeaba la zona. Si hay actividad sísmica submarina, si un volcán está erupcionando bajo el agua, genera cantidades masivas de calor. Y ese calor crea vapor. Nubes densas de vapor blanco que parecen niebla, justo lo que los pilotos reportaban. Pero hay una cuarta teoría. Y esta es la que la mayoría de los científicos consideran más probable. La isla existió. Realmente existió. Pero se derritió. Suena absurdo. ¿Cómo se derrite una isla? Pero en el Ártico es posible. Algunas islas polares no son de roca sólida. Están compuestas en gran medida por hielo fósil, hielo de agua dulce, restos de antiguos glaciares cubiertos por una gruesa capa de tierra y grava. Desde fuera, parecen islas normales. Tienen vegetación, albergan animales, pero su núcleo, su estructura interna, es hielo. Estas islas pueden permanecer estables durante siglos, milenios incluso, mientras la capa de tierra las proteja del calor. Pero si esa capa se erosiona, si el agua marina penetra, si el clima se calienta lo suficiente, el hielo interior comienza a derretirse, y la isla, literalmente, se desploma. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Una isla puede estar ahí, sólida, real, durante generaciones, y luego, en cuestión de décadas, simplemente desaparecer, hundirse bajo las olas como si nunca hubiera existido. Y no es teoría. Ha sucedido. Múltiples veces. En el Ártico hay casos documentados de islas que simplemente desaparecieron. El piloto Valentín Akuratov cuenta una historia reveladora. Volaba sobre el Ártico con mapas oficiales, mapas británicos y rusos, y ambos mostraban claramente dos islas. Isla Eduardo, Isla Jarmsworth, ubicaciones precisas, sin ninguna nota de precaución. Akuratov narra. «¿Dónde están tus islas, navegante?», preguntó el piloto. «En 5 o 7 minutos las veremos», respondí con confianza. «No tienen a dónde ir». Pero verificaba febrilmente los cálculos. En los mapas, tanto en el nuestro como en el inglés, las islas estaban marcadas claramente. Todo correcto. Pero en el mar, no estaban. Volaron en círculos, buscaron, y finalmente vieron algo. La isla Arthur. Pero estaba a varios kilómetros de donde se suponía debían estar las otras dos. «¿Dónde están entonces las otras?», preguntó el piloto. «Estás confundiendo algo». Pero no había confusión. Akuratov había calculado todo perfectamente. Las coordenadas eran correctas, las islas simplemente no estaban allí. Después de ese vuelo, las islas Eduardo y Jarmsworth fueron eliminadas de los mapas oficiales. Un cierre geográfico. Las islas habían desaparecido. Esta teoría, la del hielo fósil, explica todo. La observación de Sannikov era real. La isla existía. Toll la vio 70 años después. Todavía estaba allí. Pero en las décadas siguientes, la isla comenzó a derretirse, lentamente, inexorablemente. Y para cuando las expediciones masivas de los años 1930 comenzaron, ya se había hundido por completo bajo las olas. Y hay una evidencia que apoya esto. El propio barón Toll, durante su expedición en la Zarya,
Encontró algo en esa zona. Una elevación submarina. Un banco de arena, a poca profundidad. Demasiado poco profundo para ser el fondo oceánico normal. Como si algo estuviera allí debajo. Como si una isla hubiera colapsado y dejado restos. Ese banco de arena todavía aparece en los mapas modernos. Se llama oficialmente Banco de la Tierra de Sánikov. El geólogo Nikolai Stepanov escribió sobre esto. La ubicación de arenas a tan gran distancia de las costas modernas solo puede estar relacionada con la existencia, en un pasado no muy lejano, de tierra firme, de cuya destrucción estas arenas son consecuencia. Entonces, ¿qué pasó realmente? Mi opinión, y esto es solo una teoría personal, la tierra de Sánikov existió. Era una isla de hielo fósil cubierta de tierra. Sánikov la vio en 1809. Toll la vio en 1886. Entre esas décadas, la isla estaba allí, visible, alcanzable en teoría, pero las condiciones del hielo marino impedían llegar. Y mientras tanto, el clima cambiaba, sutilmente. El hielo interior de la isla comenzaba a debilitarse, el agua marina infiltrándose, el calor del verano penetrando más profundo. Cuando Toll lanzó su expedición en 1900, la isla ya estaba en proceso de colapso. Por eso nunca pudo alcanzarla. Por eso la niebla y las polinias siempre bloqueaban el camino. No era mala suerte. No era un Ártico encantado. Era una isla desmoronándose, creando corrientes de agua inestables, generando microclimas locales. Y para cuando Toll finalmente alcanzó las coordenadas correctas, la isla ya no existía, se había hundido. Él buscó, no encontró nada, y escribió en su diario: no existe. Y técnicamente, tenía razón, para ese momento ya no existía. Murió buscando un fantasma, pero no un fantasma imaginario, un fantasma de algo que alguna vez fue real. Esta es la tragedia de la tierra de Sánikov. Edward von Toll, un científico brillante, un explorador valiente. Dedicó 16 años de su vida a perseguir una tierra que realmente existió. Pero el destino cruel fue que para cuando finalmente pudo organizar la expedición, para cuando finalmente tuvo los recursos, la tierra ya había desaparecido. Pasó su última noche en la isla Bennett, escribiendo sus observaciones, sabiendo que había fallado, sabiendo que probablemente moriría, y tomó la decisión de intentar regresar de todos modos, porque quedarse significaba morir de hambre, y al menos caminando, había una pequeña posibilidad. No la hubo. El océano helado no perdona. Él y sus 3 compañeros desaparecieron sin dejar rastro. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Probablemente se ahogaron cuando el hielo cedió bajo sus pies, o murieron congelados en una tormenta, o se perdieron en la oscuridad polar. Pero prefiero imaginar algo diferente. Prefiero pensar que quizás, en sus últimas horas, en medio de la tormenta y el frío, Edward von Toll vio por un instante, a través de la niebla, el destello de aquellas montañas que había perseguido toda su vida. Una última visión, un espejismo final. El Ártico concediéndole una despedida. La tierra de Sánikov nunca fue encontrada porque dejó de existir. Se derritió, se hundió. Regresó al océano del cual alguna vez emergió hace miles de años, cuando los glaciares retrocedieron y dejaron islas de hielo cubiertas de sedimento. Es una historia sobre la obsesión humana, sobre el deseo irrefrenable de descubrir, de ser el primero en pisar territorio virgen, pero también es una advertencia. El Ártico no se deja conquistar, no por la fuerza, no por la determinación. El hielo tiene sus propias reglas, y la naturaleza no negocia. 4 hombres desaparecieron en 1902 buscando una tierra fantasma. Sus nombres son Eduard von Toll, Friedrich Seeberg, y los 2 guías Evenki cuyos nombres la historia ni siquiera registró correctamente. Héroes anónimos, sacrificados en el altar de la exploración. Y la tierra que buscaban
Ahora yace en el fondo del océano Ártico, metros bajo las olas, banco de arena, restos geológicos, todo lo que queda de un misterio que cautivó a generaciones. A veces las respuestas llegan demasiado tarde, a veces la verdad se hunde antes de que podamos alcanzarla, y a veces, el mayor descubrimiento no es encontrar lo que buscas, sino aceptar que ya no está ahí. Esta ha sido la historia de la tierra de Sanikov, una tierra que existió, que desapareció, que costó vidas, y que ahora vive solo en mapas antiguos, en diarios polvorientos, y en la memoria de aquellos que nunca dejaron de creer en ella. Gracias por acompañarnos en esta historia al límite, donde la línea entre la realidad y el mito es tan delgada como el hielo bajo tus pies. Hasta la próxima aventura.